analista senior de riesgos de inversión en Interseguro, compañía de seguros del Grupo Intercorp. Hoy me gustaría hablarles sobre los riesgos financieros en la sección Key Tips. Empecemos con una pregunta simple. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es básicamente la incertidumbre del comportamiento futuro de una variable determinada. Un buen ejercicio es asociar cada evento de riesgo dos componentes, probabilidad e impacto. Ejemplos de riesgos en la vida cotidiana es el riesgo de caerte manejando bicicleta o el riesgo de contraer alguna enfermedad, como el coronavirus. En ambos ejemplos, con estudios y análisis estadísticos, se podría determinar la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos eventos, así como su posible impacto. En los mercados financieros, tenemos que tener claro que toda inversión genera un retorno, ya sean bonos, acciones, fondos de inversión o activos inmobiliarios. Y usualmente, mayor retorno significa mayor riesgo. Un ejemplo de esto es cuando comparamos instrumentos de renta fija con instrumentos de renta variable. Los instrumentos de renta fija o bonos suelen tener un retorno menor a 12%, sobre todo si es de empresas corporativas reconocidas. ¿Esto por qué? Porque suelen tener un menor riesgo que los instrumentos de renta variable, debido a que sus flujos ya están determinados. Como su nombre lo dice, ya son fijos. Esto es importante, ya que nos ayuda a determinar el apetito al riesgo de cada individuo o inversionista. Y entonces podemos definir cuánto querrá invertir según cuánto riesgo está dispuesto a asumir. Existen varios tipos de riesgos. En el primer grupo podemos poner a los riesgos de mercado. El riesgo de mercado es la posibilidad de pérdida debido a fluctuaciones en los mercados financieros. Debemos realizar seguimiento a las curvas de interés, los tipos de cambio y los precios de mercado. Existen indicadores que nos pueden ayudar, tales como la desviación estándar o el VaR. Si deseas empezar a invertir, una buena práctica para poder estimar tu riesgo de inversión o de mercado es calcular la desviación estándar del rendimiento histórico de tu instrumento financiero. Si tienes más de una opción que puede generar un mismo retorno, entonces deberías escoger la que tiene menor desviación estándar o menor riesgo. Segundo tip, si tienes una inversión en dólares, siempre debes tener en consideración los movimientos en los tipos de cambio. A mayor volatilidad, mayor probabilidad de que algún movimiento en el tipo de cambio no juegue a tu favor. Un tercer tip es que debes tener instalado en tu celular aplicaciones como Bloomberg o la bolsa de valores y configurar para realizar seguimiento a principales variables críticas de tu inversión, tal como los precios de la bolsa de valores, las curvas de referencia, el tipo de cambio y entre otros. En el segundo grupo tenemos el riesgo de crédito, que es la posibilidad de generar pérdidas debido a la imposibilidad o falta de voluntad de las contrapartes de cumplir con sus obligaciones contractuales, dicho de manera más simple, de que no nos paguen lo que nos deben. Se debe estudiar a fondo la empresa contraparte. Para eso, una de nuestras principales herramientas son los estados financieros. De acá se puede conocer la composición de activos y deuda, su apalancamiento, su capacidad para afrontar deudas y su ratio de cobertura, que se calcula como EBITDA sobre gastos financieros, que nos va a ser de mucha ayuda, ya que nos dará una idea de cuánto de efectivo dispone la empresa en cada periodo para cancelar sus deudas. Asimismo, les recomiendo realizar un seguimiento a las noticias de la empresa, a su sector y a su país de origen. El tercer grupo de riesgo es el riesgo de liquidez,
que es la posibilidad de incurrir en pérdidas producto de la falta de operaciones en el mercado. ¿Qué significa esto? Si yo tengo acciones de Alico y en plena crisis financiera quiero vender mi posición a un precio pre-crisis, va a ser muy complicado encontrar un mercado para ese precio. Entonces voy a tener que reducir mi precio de venta para poder liberarme de esta posición. Obviamente voy a incurrir en muchas pérdidas. Un consejo para mitigar este riesgo es siempre echarle un ojo a tu flujo de efectivo. Recuerda siempre que tu flujo de ingresos deberá ser un poco mayor a tu flujo de deuda o egresos. En el cuarto grupo tenemos el riesgo inmobiliario. El riesgo inmobiliario es la posibilidad de pérdida debido a fluctuaciones en el precio del mercado inmobiliario. Acá el tip está en conocer que el precio del mercado inmobiliario o de los inmuebles va directamente relacionado a la actividad económica, al PBI o variaciones en las tasas de mercado de la bolsa de valores, el rendimiento esperado de dicha bolsa o las tasas de referencia, las tasas libres de riesgo. También como consejo te doy realizar un seguimiento a activos inmobiliarios comparables. ¿Qué significa esto? Que debes conocer los precios de nuevas ventas en la zona de tu activo inmobiliario y determinar la diferencia con respecto a tu activo inmobiliario. Verificar si tiene más pisos, la calidad de la infraestructura o la cercanía a centros comerciales y tratar de estimar el valor de estas diferencias para poder así calcular el valor de tu activo inmobiliario. Bueno chicos, mucho gusto poder darles estos tips y mucha suerte con sus inversiones. Hasta luego.